noches. Bueno, esta es la asignatura de auditoría y aseguramiento de la información, actividad número 1, NRC 40-10407. Los integrantes son Dana Ginette Díaz Sarmiento, Lady Caterina Rincón Arciniegas y Carol Joana Trujillo Parada. Introducción. La auditoría y el aseguramiento son procesos utilizados para la evaluación del registro financiero de la empresa. Son procesos que van de mano a mano. La auditoría y el aseguramiento es el proceso de verificar que los registros que están disponibles en el registro contable de la empresa estén de acuerdo a los principios de las normas contables. También confirma que el registro contable es exacto o no. La auditoría es el proceso de evaluación de los asientos contables presentes del estado financiero de la empresa. Aseguramiento es el proceso de analizar y utilizar en la evaluación de asientos contables y registros financieros. Una auditoría generalmente sigue el aseguramiento. En esta presentación analizamos los fundamentos de las normas internacionales de auditoría. Que los pronunciamientos IESB propiamente no definen ese término. Lo refiere a seguridad razonable, contrato de aseguramiento y riesgo del contrato de aseguramiento. Se entiende entonces que el aseguramiento sea algo que esté íntimamente ligado a los contadores y a los auditores, a diferencia de los seguros, que es algo propio de las aseguradoras y reaseguradores. Y la seguridad, que es algo muy inherente a los organismos de la policía, el ejército y la vigilancia privada o la vigilancia de los procesos informáticos. Se puede decir con tranquilidad que el aseguramiento es algo que le pertenece a la profesión contable, entendida esta en sentido amplio, no le reducido a una actividad específica. Contratos de aseguramiento. La International Framework for Assurance English, estructura conceptual internacional para los compromisos de aseguramiento, fue emitida por la IESB y es efectiva para los reportes de aseguramiento emitidos en o después del 1 de junio del 2005. Esto quiere decir que no es tan nueva, si bien en América Latina todavía no constituye un punto de referencia que sea central para los análisis y los debates, mucho menos para la práctica profesional. Se trata de una estructura conceptual que es muy relativa y muy sencilla y práctica, que supone los principios básicos del aseguramiento y con base en la teoría en la medición, explicar los elementos de estas mismas. Tipos de auditoría según su objeto de estudio. Auditoría externa, encargado de analizar el balance anual. Auditoría interna, evaluar la política general de la empresa. Auditoría operacional, valorar la productividad e incrementar. Auditoría de sistemas, repasar los factores no económicos. Auditoría pública gubernamental, revisión en base a la Ley Orgánica de 1984. Auditoría integral, analiza la información financiera y la estructura. Auditoría forense, esclarecer las investigaciones criminales. Auditoría fiscal, velar por las leyes tributarias. Auditoría financiera, analizar los estados financieros. Auditoría de recursos humanos, revisa las necesidades de la plantilla y la gestión del personal. Auditoría ambiental, reduce el impacto que poseen en el medio ambiente. Bueno, a continuación vamos a hablar sobre la parte razonable en la auditoría. Razonable es una expresión que tiene dos entendimientos principales. Primero, la posibilidad de usar la razón se refiere en concreto a los seres humanos, pero no a todos los seres humanos, solamente a quienes pueden usar la razón. Dos, lo que es conforme a la razón y a las reglas que prescribe en un determinado campo de indagación.
Tenemos el término de seguridad razonable también, que sería la jerarquía de lo razonable, seguridad razonable, certeza más allá de toda duda razonable. El lenguaje de los estándares internacionales. También corresponde a la preparación, presentación y revelación de la información financiera, así como el proceso de control interno en ese proceso. Pero también es muy importante e inherente a la auditoría de los estados financieros. Tenemos ahora lo que es la jerarquía de lo razonable. En la jerarquía tenemos la certeza más allá de toda la duda razonable, que está ligada pues a la parte de la seguridad razonable. Después tenemos la autoridad que tiene que decidir y por último la duda. En el siguiente bloque, seguridad razonable, definiciones de carácter técnico, lo absoluto, seguridad jurídica, ordenamiento mínimo básico y inseguridad jurídica. Ahora vamos a hablar de las características propias del contador auditor en el marco empresarial. El contador público que ejerza como auditor debe tener la más completa formación y competencia profesional, así como también los más altos valores éticos, profundo entendimiento de los datos, pensamiento crítico, alta capacidad de adaptación al cambio, vanguardia a la tecnología, entender el entorno del negocio que se desempeña y análisis de la tendencia. ¿Qué es auditoría? Tenemos la definición epistemológica. Es un método que busca acercar una materia de objeto a un criterio en función de un objeto superior de control. Su carácter científico depende de metodologías que utilice para ello. Como conocimiento ha evolucionado durante la historia en la misma medida que lo van haciendo los distintos materias, sujetos, criterios y objetivos de control. En la definición técnica. Auditoría es el proceso estructurado que conlleva la aplicación de habilidades analíticas, juicio profesional y escepticismo profesional. Usualmente es realizada por un equipo de profesionales dirigido con habilidades directivas, usa forma apropiada de tecnología y se adhiere a una metodología, cumple con los estándares técnicos relevantes tales como estándares internacionales de auditoría, los estándares internacionales de control de calidad, los estándares internacionales de información financiera, los estándares internacionales de contabilidad del sector público y cualesquiera equivalente internacional, nacional o locales. Cumple con los estándares requeridos de ética profesional. Bueno, ahora vamos a mirar los métodos, metodologías y procedimientos de auditoría. Entonces, en los métodos de auditoría tenemos la confianza privada, la fe pública y el interés público. En las metodologías de la auditoría tenemos la revisión, la atestación, la auditoría independiente, los acuerdos, compilaciones y las revisiones. Y por último, el aseguramiento. Ahora, en los procedimientos de auditoría se tiene la comprobación, la verificación y el examen al 100%. El análisis, las pruebas y el muestreo y la administración de riesgos de negocios estratégicos y operacionales. Ahora, en los procesos básicos de la auditoría tenemos la contratación, en la cual se tiene la aceptación y continuación del cliente y el contrato escrito. En la planeación se ve la estrategia general de auditoría, la discusión equipo de auditoría y la identificación de captura del riesgo. En la ejecución se realiza la valoración del riesgo, respuesta al riesgo, evaluación de evidencia. En la documentación se tiene documentación del trabajo, representación, es de la administración, documentación de la evidencia obtenida y de las conclusiones alcanzadas. Y en el reporte tenemos la comunicación con quienes tienen a cargo el gobierno de la entidad, el reporte de auditoría y la modificación de reporte. Entonces, en la auditoría latina se tiene que, en español, la auditoría tiene 3 acepciones, que es el empleo de auditor, tribunal o despacho del auditor y la auditoría contable.
El auditor es un vocablo que proviene del latín auditor. Este tiene 3 acepciones, que realiza auditorías, oyentes y la persona nombrada por el juez entre las elegidas por el obispo o entre los jueces del tribunal colegial. En los tipos de auditores se tiene de guerra, que es funcionario del cuerpo jurídico militar que informa sobre la interpretación o aplicación de las leyes y propone la resolución correspondiente en los procedimientos judiciales y otros instruidos en el ejercicio o región militar donde tiene su destino. 2. De la nunciatura es el consejero del nuncio en España. 3. De la rota es la persona nombrada por el Papa para conocer en apelación de las cuales eclesiásticas de todo el orbe católico. Y la 4. De marina, juez letrado de alta categoría que entiende en las causas del fuero del mar. Conclusiones. Muy vinculado a la práctica, lo cual se ve reflejado en las referencias que hacen a empleo, tribunal, despacho y oficio. No existe una clase única de auditoría, sino diferentes, contable de guerra, de la rota, de marina, etc. Su utilidad se refiere a otro fin superior, esto es, no constituye un fin en sí misma. Claras connotaciones referidas a su impacto en funciones de la vida ciudadana, del Estado, de la Iglesia, etc. En su origen, la auditoría es un método de revisión, examen, comprobación y verificación. Tiene el auditor en el derecho latino una especie de importancia y siempre se le considera una especie de asesor que ha de ser letrado de los jueces legos. Ahora para la auditoría anglosajona. Perdón. Carol, ¿puedes compartirla esta, perdón? En la auditoría anglosajona se tiene el auditing, que tiene 2 opciones. Un examen formal de las cuentas o de las situaciones financieras de una organización o de un individuo, el informe final de una auditoría y el examen y revisión metódica. Entonces, en esta nos dice que el auditor es una persona autorizada para examinar y verificar cuentas, alguien que oye o escucha, alguien que es miembro de una audiencia, una persona que audita, un curso de estudio y por último una persona que oye con la capacidad de juzgar. Los pueblos ingleses adoptaron una práctica original de los pueblos latinos en que consiste en examinar oyendo o escuchando para emitir un dictamen y lo convirtieron en un asunto técnico particular referido al examen de las cuentas para emitir un informe. Conclusiones. Según lo investigado, una auditoría es formar y expresar una opinión sobre los estados financieros. La auditoría se realiza para obtener una seguridad razonable de que los estados financieros están libres de incorrección material. Una auditoría también incluye los utilizados y las estimaciones significativas realizadas por la administración. Las conclusiones y los informes de auditoría son uno de los principios que rigen en auditoría. La presentación de informes es el último procedimiento de una auditoría. El auditor debe ser firme en su opinión y ejercer su independencia en este tipo de nivel. Esta parte de la auditoría es crítica y requiere resiliencia por parte del auditor. Un informe de auditoría, al ser un documento público, debe redactarse hábilmente. El Código de Conducta prohíbe que un auditor divulgue cualquier información que haya recibido en el curso de su misión profesional, a menos que así lo exija la ley. Por lo tanto, el auditor no debe dudar en tomar la ayuda de un experto. Debe incluir ciertos comentarios en su informe. Gracias.